Hola, buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a hablar, les tengo preparado algo con respecto a la infarto, ¿no? Al infarto agudo de miocardio con elevación de CT, algo sumamente importante para nosotros que estamos en medicina interna y también para los alumnos que están estudiando semiología que tienen que encarar eso en el próximo cuatrimestre. O no sé, dependiendo de dónde estudias medicina. Bueno, seguramente vas a ver ese tema. Y si no, ya escuchaste un montón sobre situaciones que uno puede pasar, que uno siempre dice, ah, mira, no, sin creer en una persona tuvo un infarto y qué sé yo. Bueno, justamente hoy vamos a hablar sobre eso. Ese tema, la bibliografía, acá nosotros estudiamos por a Harrison, por el Harrison Manual de Medicina, así que creo que van a tener bastante informaciones en este libro, que es el Tratado de Medicina. Y nada, está todo en ese libro. O sea, literal es un libro gigante, pero al menos para que tengan idea de dónde sacamos las informaciones, que por ahí, por supuesto, que les van a servir. Y bueno, también puede hacer sus consultas. Bien, entonces, antes que nada, el diagnóstico diferencial del dolor torácico agudo, acá ya no hablando de semiología per se, sino de medicina interna, nosotros pensamos muchas veces cuando un paciente se presenta a la guardia y viene por un dolor de pecho, muchas veces una de las cosas que nosotros pensamos es que se trate literal de un síndrome coronario agudo. Todo bien, no es una mala idea, ¿no? Pero nosotros sabemos que más allá de eso hay un montón de diagnósticos diferenciales que nosotros tenemos que hacer y pensar cuando nos toque un paciente con dolor de pecho. Bien, entonces, por lo general, nosotros conocemos las anginas inestables, las anginas estables, ¿sí? Vamos a ver que las anginas de característica estable, ellas se manifiestan frente a un determinado momento, porque justamente la fisiopatología de lo que conlleva eso es estable, entonces el paciente siempre camina a determinadas cuadras o sube X escaleras y siempre se presenta ese dolor cuando el paciente hace ese tipo de esfuerzo, ¿no? Las inestables empieza a cambiar lo que es la clase funcional de ese paciente y el paciente entonces ahora manifiesta, ¿no? Que, bueno, doctor, yo podía caminar 5 cuadras, podía subir 5 pisos, ahora yo solo subo 3 pisos, 2 pisos. Eso entonces muestra que hubo una fragilidad y un empeoramiento porque cambió primero la clase funcional, después que el dolor ahora se presentó en casos, situaciones distintas. Entonces, nosotros tenemos el infarto agudo de miocardio con elevación de CT, la angina inestable y la pericarditis aguda. Es lo que nosotros pensamos cuando por lo general ven un paciente con dolor de pecho, ¿no? Entonces sabemos que, o sea, la fisiopatología per se de la angina inestable, del infarto con elevación de ST y el infarto agudo de miocardio sin elevación de ST, eso está relacionado con la trombosis coronaria, ¿no? Por supuesto. Lo que sucede es que en la angina inestable y en el infarto de miocardio sin elevación de CT, no hay una oclusión total, ¿sí? La oclusión en esas dos son subtotal, es subtotal. Pero cuando tratamos, que está en azul, donde ustedes pueden ver, el infarto agudo de miocardio con elevación de CT se da por una oclusión total. Obviamente ese paciente tiene distintos factores de riesgo que ustedes tienen que preguntar y saber, como por ejemplo hipertensión, tabaquismo, sedentarismo, obesidad, todo eso. Si ya se hizo algún estudio o no previo para saber, ¿no? Un ecocardiograma o a veces por ejemplo, un chequeo de salud normal, el médico de familia, por ejemplo, puede pedir un estudio determinado para evaluar si el paciente tiene placas ateróticas en las arterias, por ejemplo, y eso ya identifica un determinado grado de riesgo donde nosotros vemos que el paciente ya tiene una enfermedad importante en las arterias. Entonces, eso es importante porque sabemos qué vamos a hacer si entramos con la prevención primaria, que es hacer las conductas para que el paciente no venga a desarrollar una síndrome coronariana aguda, un infarto, una ACV, ¿no? O en el caso que ya tenga, y ya tenga esa demostración por sus estudios, o por algún estudio que nosotros hagamos, la prevención va a ser secundaria. Pero bueno, el tema acá de la clase no es hablar sobre prevenciones, ¿sí? Ahora el tema es hablar sobre la manifestación clínica y la etiología, y más allá de eso, del ver y aprender
cómo se hace la conducta frente a ese tipo de situación. Entonces, bueno, la presentación clínica de un infarto agudo de miocardio es un dolor mayor a 30 minutos que no desaparece con reposo ni con la toma de, de medicamentos. A veces, dependiendo del nivel que tenga esa presencia clínica y de dolor. Bueno, también podemos ver en el estudio físico, que hacemos en el paciente con la ocultación, la presencia del S3 y el S4. En la morfología del electro, nosotros vamos a ver muchas veces la supra en dos caras. Tiene que ser en dos caras porque eso refleja que el mecanismo de fisiopatológico per se que está presente en el electrograma es lo que nosotros vemos en la tira de electro en una derivación determinada, pero nosotros también tenemos que ver en otra derivación que es como si fuera en espejo. Entonces esto se caracteriza como un infarto agudo de miocardio con super ST. Vemos acá como si fuera la cabecita de ballena o el cuerpo de ballena, que es una elevación del segmento ST con convexidad superior y depresiones recíprocas en derivaciones opuestas porque nos muestra entonces ese reflejo de espejo, ¿sí? Y también me va a orientar la cara y también me va a orientar dónde es el segmento que se infartó. Bien, por lo general, cuando hacemos el electro, viene dos, por ejemplo, no sé, D1, D2 y ABF, ¿no? O ABF, V1 y V2. Entonces vamos a ver que el infarto es de cara inferior por la composición. Entonces, eso nos orienta a la localización del infarto. Después los biomarcadores, que en el infarto agudo de miocardio con elevación de ST, sí va a tener un incremento rápido y significativo. O sea, ¿qué significa decir? Significa que sí vamos a tener troponinas positivas. Ahora, cuando hablamos de la angina inestable, cuando hablamos de la angina inestable, por lo general, la angina inestable no presenta troponinas positivas, sino presenta morfología en el electrocardiograma distinta, como por ejemplo el cambio, ¿no?, del segmento ST. Acá nosotros tenemos una inversión de la onda T y eso demuestra un principio de un comienzo de isquemia. Capaz el paciente venga por un dolor del pecho que se comporta como una angina inestable, que puede desarrollar ahí mientras esté en la consulta o mientras esté haciendo sus cosas, sí puede desarrollar un infarto agudo de miocardio con la presión de CT. Bueno, y la pericarditis tiene una presentación clínica como un dolor irradiado al trapecio, exacerbado por la respiración profunda en posición supina, y que se alivia al inclinarse hacia adelante, como la posición monometana. Bien, la morfología clásica del electrocardiograma en el caso de la pericarditis es una elevación de CT y muchas veces depresión del segmento PR en ABR, ¿sí? Y también vemos que hay una elevación de CT de forma difusa. Eso nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque por lo general, como yo le comenté, son dos caras. Si nosotros tenemos un electrocardiograma con un supra ST difusa, de forma difusa, donde nosotros tenemos la idea de que eso capaz sea un infarto agudo de miocardio, ese paciente por supuesto se va a morir, porque significa decir que todas las arterias están tapadas. Y eso la verdad que es raro que pase. Puede pasar, sí, porque medicina no es un blanco y negro, es un gris, ¿no? Pero es raro que la presentación clínica con el electrocardiograma significativo, como yo le comenté, y la depresión del IPR en ABR, bueno, nos tiene que llamar la atención que sea pericarditis. Bien, y nosotros vemos que hay en la fisiopatología de la pericarditis este seguimiento ST y también la inversión de la onda T que ocurre vuelve a normal. Bien. Bueno, entonces los criterios de mapeo del electrocardiograma, como yo ya les comenté, que tenemos que buscar y fijar son justamente nada más, nada menos que las caras del corazón. Entonces tenemos que hacer en todos los pacientes que vienen al hospital con un dolor clásico, típico del pecho, tenemos que hacer un electrocardiograma. No se nega a nadie, no se nega a nadie. Es súper rápido, sencillo, económico y barato. Las tres B, bonito, barato y, y bueno. Así que bueno, la pared inferior tenemos derivaciones de 1, de 3 y ABF que nos da la información de la cara inferior, ¿sí? Si estamos en la región apical, tenemos las derivaciones V3 y V4, anteroseptal derivaciones V1 y V2, y anterolateral derivaciones de 1 a VL, V5 y V6. Obviamente que hay más derivaciones, chicos. Hay derivaciones que son las que están en la parte posterior, ¿sí? Que van a ser justamente hasta B7, B8, B9, ¿sí? Y también tenemos acá cerca de la nuestra, digamos, el área
aórtica, por así decirlo, justo cerca del punto donde hacemos la ocultación de la aorta, ¿sí? De la válvula aorta, en lo que es el primer espacio intercostal derecho, tenemos ahí también dos posiciones importantes, que es el ABR1, ABR2, ¿sí? También se puede hacer ahí. Bueno, y acá son los criterios y clasificaciones que ustedes pueden tener a partir de los libros y también a partir de las guías, que nos dan la información de dónde vamos a tener los criterios que me identifican que es que el electrocardiograma está raro, que está patológico, ¿sí? ¿Qué puede ser? Entonces, nada, eso ustedes pueden leer y pueden simplemente consultar en cualquier guía que hable del tema dolor de pecho o, como yo les comenté, el tema de la principal, infarto agudo de miocardio. Bien, entonces las cinéticas de los biomarcadores son importantes. ¿Por qué? Porque nos va a decir que el corazón está sufriendo, está pasando algo raro, principalmente isquémico, ¿sí? Un daño que nos orienta a tomar ahí medidas y rápidas. Acordate que acá músculo es tiempo, ¿sí? Entonces los biomarcadores que vamos a pedir en su gran mayoría, principalmente al menos acá en el hospital, donde nosotros hacemos las prácticas y también donde nosotros manejamos los pacientes. Nosotros pedimos las troponinas, ¿sí? Ultrasensibles y sensibles. También se puede pedir ACKMB, pero la ACKMB no da la información precisa con respecto a la sensibilidad de lo que pasa con respecto a la necrosis miocárdica. Entonces vamos a ver que hay un aumento cuando se presenta de las troponinas y después un descenso de forma permanente, ¿viste? O sea, que va bajando, pero no baja de todo como sucede con la CKMB, ¿sí? Entonces, eso es una conducta inmediata que hay que hacer. Es inmediata porque no se debe retrasar la terapia de reperfusión, que es lo que vamos a hablar en un rato. Bien. Entonces, la estrategia de la reperfusión que vamos a hablar ahora es, como yo le comenté, el tiempo es músculo. Entonces, si nosotros tenemos una confirmación de que tengamos un paciente, perdón, que estoy a mil, de que tengamos un paciente con infarto agudo de miocardio con elevación de CT confirmado, ¿sí? Confirmado a partir del electrocardiograma, a partir de la clínica del paciente y a partir de troponinas positivas. Obviamente que yo no voy a esperar que el paciente, que el laboratorio venga con las troponinas positivas. Yo ya voy pensando, ¿sí? A partir de la conducta clínica que ese paciente tenga ese cuadro clínico por la presentación clínica del paciente de dolor, la forma que ese dolor, la irradiación, ¿sí? De cómo se presentó, porque eso viene a partir de la semiología, de la anamnesis, más allá también de lo que me tira, de lo que me dice el electrocardiograma. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Ver la disponibilidad de hacer una percusión, ¿sí? Una inmediata coronaria, ¿sí? Hacer lo que es una intervención coronaria percutánea en menos de una hora. Porque acá lo que nosotros tenemos que hacer es la reperfusión. La reperfusión es el clave en lo que estamos estudiando sobre el infarto agudo de miocardio con elevación de CT, porque significa que yo tengo un paciente con obstrucción total. Entonces, tengo que hacer y tengo que pensar, bueno, tengo una unidad o estoy en una unidad que tiene un equipo de hemodinamia disponible. Si eso sucede, si realmente estoy en un espacio, estoy en una guardia, estoy en un lugar que tiene la disponibilidad de un equipo de hemodinamia de hacer la angioplastía, bueno, perfecto, lo vamos a hacer, ¿sí? Eso se busca. Y se hace, la bibliografía nos indica que tiene que ser menos de una hora y mientras más rápido sea, más rápido es efectivo, más rápido se saca la obstrucción de la coronaria y más rápido es el resultado, ¿sí? Es la estrategia más eficaz, es preferida en shock cardiogénico. em,
O en el caso de situaciones de dudas diagnósticas. ¿Por qué? Porque más allá de que yo saque la obstrucción, yo también voy a ver la estructura de la arteria. Obviamente que mientras que el paciente ingresa a la guardia, hace toda la conducta, nosotros vamos a monitorearlo, vamos a dar aspirina en inmediata, como dice arriba, en un rango correspondiente a lo que es la antiagregación. Entonces, pero lo que se busca hacer primeramente es la fibrinólisis. Entonces es importante hacer la fibrinólisis, ver el tiempo que yo tengo en mi unidad, que yo estoy trabajando, y si no tengo la misma unidad, si yo no tengo esa oportunidad de brindar eso al paciente, tengo que derivar, ¿sí? Entonces, si yo no tengo cómo hacer la angioplastia en la primera hora, bueno, la alternativa es ¿qué se busca hacer? Es hacer una especie de derivación. Entonces yo voy a ver que tengo que trabajar en un rango que sea menor o igual a 120 minutos, ¿sí? Para que yo pueda beneficiar a ese paciente, ¿ok? Para que yo pueda reperfundir ese paciente. Entonces, hay que trabajar con ese tiempo, trasladar ese paciente a otra unidad de hemodinamia para que pueda hacer la valoración, ¿sí? Y sobre todo en el tiempo determinado, y hago la valoración a los 20 minutos post fibrinólisis, veo si existe falla de reperfusión y también veo si el paciente presenta dolor persistente o si el seguimiento ST sigue con elevación. Porque obviamente que si el paciente sigue con dolor y si hay en el electrocardiograma todavía la elevación del seguimiento ST persistente, quiere decir que la reperfusión no funcionó. Pero antes de hablar en eso, yo tengo que pensar de que el tiempo de la presentación de ese paciente, que yo tengo la conducta, es sumamente importante. Si el paciente y si mi unidad tiene las condiciones de hacer una angioplastía directa, bueno, listo, en menos de una hora, perfecto. Si no tiene, tenemos que hacer lo que es la presencia de los fibrinolíticos, que ahí no vamos a utilizar los alteplase, por ejemplo, ¿sí? Obviamente hay que hacer la anamnesis y preguntar al paciente si el paciente tiene alguna otra patología o enfermedad. ¿Por qué? Porque a partir de ahí yo voy a saber las contraindicaciones. Y nosotros obviamente tenemos contraindicaciones que son absolutas y relativas para los fibrinolíticos. Y ahí está el checklist crítico que quiero que ustedes sepan, que hay contraindicaciones absolutas que son antecedentes de hemorragia intracraniana. No se puede hacer fibrinólisis en esos pacientes, ¿sí? Neoplasias intracraneales, aneurismas, accidente cerebrovascular, sospecha de disección aórtica, hipertensión grave, ¿sí? Hipertensión arterial grave e incontrolable, donde yo ya le di 3 fármacos, ¿sí? Diuréticos y no responde. En esos pacientes yo no puedo hacer la fibrinólisis, no puedo hacer. Entonces, la conducta se toma de forma distinta. Bueno, ¿qué nosotros podemos hacer en esos casos? Entonces, acá son los fármacos que yo les comenté sobre streptocinasa o streptokinasa alteplase, reteplase y tenecteplase. Obviamente que yo les quería seguir con la idea de qué se hace en el caso que el paciente no puede hacer la fibrinólisis. Bueno, tenemos que buscar hacer otra vez la ICP, ¿sí? No primaria, que va a ser la angioplastía, o en ese paciente hacer lo que es el tratamiento antiagregante plaquetario y el tratamiento anticoagulante, que ya vamos a llegar. Pero la medicación que se utiliza por lo general son esas, el ateplase, reteneplase y el tenectaplase. La streptokinasa no se usa tanto, por más que sea accesible en distintas unidades hospitalarias, porque existe alto riesgo de que el paciente pueda desarrollar alguna especie de sensibilidad. Entonces, por lo general no se usa mucho, ¿sí? Se usa más la alteplase. Obviamente que si la unidad hospitalaria tiene acceso a esa medicación, se prefiere esa medicación. ¿Bien? Y ahí está todo el protocolo que ustedes pueden leer y eso obviamente no tienen que saber la cantidad de dosis, cantidad de acción que hay que hacer con la bomba de infusión. Para que tengan una idea, eso está en el libro. Pero nada, al menos en interna nosotros no tenemos que saber eso aún. Después, cuando arranque con la residencia médica, ahí sí vamos a tener que saber hacer la manipulación correcta y el manejo, ¿no? Em, bien, entonces el panel de terapia que tenemos que hacer de forma aguda en ese paciente que ingresa con dolor de pecho típico. Primero, analgesia, ¿sí? Analgesia.
Hay libros que coinciden con el tema de la morfina, hay otros que no. Por el tema de vigilar la cuestión de la hipotensión, la depresión respiratoria, hay algunos libros que no se habla mucho sobre la morfina, pero es una estrategia para el dolor, sea un tratamiento antiisquémico y analgésico agudo. La oxigenoterapia, si necesario, si el paciente satura menos del 90%, si la saturación, la nitroglicerina, yo lo voy a mandar ahí sublingual apenas ingrese el paciente y mientras yo estoy haciendo el monitoramiento, mientras estoy haciendo el electrocardiograma, sí tengo que hacer porque ese nitrato que yo le voy a brindar, que yo le voy a brindar le va a servir para aliviar los síntomas, ¿sí? Y también tratamiento para la hipertensión o insuficiencia cardíaca que si ese paciente tiene o venga a desarrollar, ¿sí? Y le tratamos el dolor de forma aguda, ¿sí? Porque va a ser un vasodilatador. Tenemos que tener cuidado acá con el nitrato, el tema de que si el paciente, dependiendo de la situación, de las cosas que haga, y se tomó algún fármaco que sea inhibidor de la PD5, ¿sí? Como la sildenafil o el conocido Viagra, ¿sí? El tadalafilo. Nosotros acá podríamos generar en ese paciente una hipotensión grave, porque el nitrato, que es el vasodilatador, con sildenafilo también, que es vasodilatador, y por su mecanismo de acción, yo voy a inhibir al inhibidor, entonces el paciente puede desarrollar una hipotensión grave. ¿Bien? Perfecto. Y después los antiplaquetarios, la aspirina muy conocida, ¿sí? Que vamos a entrar con la parte de antiagregación en ese paciente. La aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, disminuye la cantidad de muerte más o menos en un 23-24%. No se puede dar a altas dosis porque se pierde su efecto antiplaquetario, ¿sí? Porque nosotros como conocemos y sabemos que la aspirina también actúa como AINES, ¿sí? Y los beta bloqueadores son importantes porque disminuye lo que es la demanda, ¿sí? Que exige el miocardio. Entonces yo voy a bajar un poco la frecuencia cardíaca de ese paciente para que la relación oferta y demanda esté acorde, ¿sí? A la situación y eso disminuye también dolor. Bien. Entonces, ese es el parámetro, digamos, general cuando el paciente ingresa. Acá, manejo de las complicaciones hemodinámicas es importante saber por qué, porque el paciente puede sí desarrollar algunas complicaciones que son complicaciones post-infarto agudo de miocardio, ¿sí? Por más que nosotros ya tengamos hecho la angioplastía, ingresamos con tratamiento antiagregante, tratamiento anticoagulante, el paciente puede desarrollar en las primeras 24 horas o capaz en una semana, puede venir a desarrollar lo que son las complicaciones del infarto del miocardio. Y ahí nosotros tenemos, bueno, distintas causas, ¿no? O sea, distintas complicaciones que pueden ser mecánicas, eléctricas. Eléctricas, por ejemplo, surgimiento de bloqueos, ¿sí? Por ejemplo, un ritmo anormal, bradicardia, o taquiarritmias también, ¿sí? También puede tener ahí falla de bomba, ¿sí? Que hace algo importante. ¿Por qué? Porque nos indica que el corazón está insuficiente porque no cumple su función de bomba, ¿sí? Eso ya sería algo mecánico. Por ejemplo, formación de trombos también a nivel de los ventrículos, ¿sí? Roturas de la pared libre del ventrículo, rotura del músculo papilar, ¿ok? Producir una comunicación interventricular. Entonces, todo eso puede pasar como una complicación de un infarto de miocardio. ¿Bien? Entonces, es sumamente importante porque por ahí nosotros tenemos que tener la idea de que el paciente ya tuvo la presentación del infarto, tuvo el infarto, se produjo la clínica de ese paciente, hicimos la angioplastía, hicimos la antiagregación, entramos con fibrinolíticos y bueno, si no se puede, hacemos la ICP no primaria, ¿sí? Pero el paciente desarrolla también, o desarrolló, o venir a desarrollar, mejor dicho, complicaciones del infarto de miocardio. Y ahí son algunas de las cuales tenemos que saber, ¿sí? La propia insuficiencia cardíaca o la insuficiencia del ventrículo izquierdo, la propia situación puede ser causada por el infarto, ¿bien? Nada, un sistema conceptual que ustedes pueden leer tranquilamente en cualquier libro de medicina interna, ¿bien?
Bueno, entonces, ¿cómo seguimos con la terapia a largo plazo, no? ¿Cómo se sigue ese paciente? Creo que uno nos puede, se genera la duda de cómo, bueno, Melqui, ¿cómo sigo entonces ahora con el paciente? ¿Cómo seguimos? Bien, esa es la lista de verificación de tratamiento a largo plazo después de un síndrome coronar agudo. Ese paciente por lo general va a salir con aspirina, ¿sí? La aspirina, no solamente aspirina, que es un antiagregante, pero también el inhibidor de la P2 y 12, ¿sí? El clopidogrel, el ticagrelor o prasugrel, son ejemplos, ¿sí? Donde se puede justamente mezclarlos, ¿sí? Juntarlos. Por lo general, por un año, aspirina va a ser de por vida. El clopidogrel, que es el inhibidor, como yo ya le comenté, ticagrelor o el prasugrel, se puede sacar en aproximadamente un año, ¿sí? También lo que se puede hacer también es la anticoagulación. Por ejemplo, si se necesita un anticoagulante terapéutico en un contexto que el paciente venga a desarrollar FA, que es una complicación de un infarto agudo de miocardio, un ataque arritmia. Bueno, le tengo que dar un anticoagulante oral si el paciente puede llegar a comprar. Y si el paciente no tiene ninguna válvula mecánica, sí le puedo dar, pero si tiene, no le puedo. Entonces, le puedo dar apixaban, rivaroxaban, son ejemplos, ¿no? Entonces ahí, además del tratamiento antiplaquetario, yo considero hacer la agregación de la Pixaban, ¿sí? Y también el antagonista de la P2Y12, que sería típicamente el clopidogrel. Y saco aspirina, ¿bien? Entonces, otra vez para que quede claro por las dudas, en el esquema que yo necesite hacer la anticoagulación en un paciente que tenga la FA después de una complicación del infarto agudo de miocardio, yo le puedo agregar un antiplaquetario que va a ser uno cualquier de la P2 y 12, se prefiere el clopidogrel, ¿sí? Más el apixaban, por ejemplo, el ivaroxaban, y yo saco la aspirina, ¿bien? Porque si el paciente es normal, común y corriente, simplemente no tuvo ninguna complicación, va a seguir de por vida con la aspirina. ¿Ok? Después, beta bloqueantes y ECA o ARA2, el paciente desarrolló o tiene hipertensión arterial. Voy a tratar de solucionar, chicos, las causas secundarias siempre, ¿sí? Antagonista de aldosterona, ¿sí? Estatinas, control del colesterol, control de los triglicéridos, control del LDL, ¿sí? Evaluar y siempre buscar una presión arterial menor a 140, 90 o menor a 130, 80, ¿sí? Abandonar el consumo tabáquico, ¿sí? Tratar de no tomar alcohol, si el paciente es obeso, tratar y diabético, tratar de que el paciente tenga acceso a metformina, a inhibidores de GLT2, ¿sí? A agonistas GLP-1. Y obviamente estimular en ese paciente que haga ejercicio, ¿sí? Es sumamente importante que el paciente, más allá de cualquier fármaco que tome, con cualquier conducta farmacéutica que haga, es importante que ese paciente tenga una vida saludable. ¿En qué sentido? Comer bien, comer saludable, ¿sí? Tratar de hacer ejercicio, tratar de ver y evaluar juntamente con un equipo multifactorial, multidisciplinario, evaluar las formas que tiene o que tenga para hacer ejercicio, ¿sí? Porque eso trata de cambiar su estilo de vida más allá de la medicación, ¿sí? Y también obviamente vacunar contra la gripe, contra Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Porque si estamos hablando en este contexto, son disparadores para que vengan a causar una descompensación aguda en esos pacientes, principalmente si tiene, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca o una fibrilación auricular, ¿sí? Que son complicaciones del infarto agudo de miocardio con supra-CT. ¿Ok? Bien, perfecto. Yo creo que hablé todo de eso. Y bueno, nada, ahí está el protocolo unificado del infarto agudo de miocardio con elevación de CT para que pueden hacer ahí un screenshot para que puedan ver. Siempre hacemos una fase uno de hacer el reconocimiento, es el tiempo cero, nuestro tiempo importante. La fase 2, la sesión crítica, que tiene que ser menos de una hora, es sumamente importante. Estrategia, tiempo y músculo, ¿sí? La PSI primaria se trata justamente sobre la angioplastía. Bueno, ¿puede hacer o lo hago fibrinólisis? Y siempre hacemos esas preguntas. Y chequeo las contraindicaciones, porque si el paciente no puede hacer la fibrinólisis por las contraindicaciones, yo no lo voy a poder hacer, ¿sí? Después,
Después, terapia aguda adjunta, control de dolor y hemodinamia, ¿sí? Como yo ya les comenté. La heparina acá, intravenosa y la enoxaparina, chicos, acá está en un contexto de que si yo puedo hacer la anticoagulación de esos pacientes que van a estar internados, están en bomba, se prefiere la heparina, obviamente, heparina no fraccionada, ¿no? Esa es una opción y la otra opción sería la de bajo peso molecular. La diferencia es que de la heparina no fraccionada, ella no tiene un buen control porque no se elimina por vía urinaria, entonces no tenemos cómo hacer el control de la cantidad, de la vida media y toda esa cuestión. Pero en un contexto de que tengamos un paciente con insuficiencia cardíaca o con enfermedad renal crónica, en un contexto de enfermedad renal crónica o en un contexto de un paciente con insuficiencia renal aguda, yo puedo administrar la heparina no fraccionada, ¿sí? Hacer el monitoreo hemodinámico, identificar el shock cardiogénico si se procesa, ¿sí? Ver justamente si existe la necesidad de utilizar dopamina y globo intraórtico, que yo creo que acá no es tan importante con las terapias que estuve leyendo, ¿sí? Sino de que hay que tratar, obviamente, las complicaciones que vengan a desarrollar el paciente, ¿sí? La prevención secundaria y el egreso, que va a ser la epicrisis, cuando ese paciente salga al hospital, cómo va a ser su rehabilitación, ¿sí? Cardíaca y control de los factores de riesgo y cómo va a ser la inserción de ese paciente de nuevo, ¿no? A la vida común y corriente normal. ¿Qué hay que hacer? Y la medicación que va a tomar, ¿sí? Siempre control de las estatinas, que sería, con las estatinas, perdón, control del perfil lipídico, beta bloqueantes, ¿sí? Inhibidores ahí, como ya nosotros ya conocemos, de la angiotensina, ¿sí? Los IECAS y los ARA2. Es sumamente importante cuidar a ese paciente de forma general. Así que nada, chicos, cualquier duda que tengan, me van diciendo, me pueden ahí comentar cualquier cosa. Discúlpame si me equivoqué en algún proceso, porque son muchas cosas. Y nada, no quiero quedar acá hablando una hora en una clase. Para eso tiene el libro y bueno, otros videos que pueden agregar aún más. Pero de forma general es un patallazo para que tengan de cómo tener que pensar en un contexto de un paciente que ingresa a la guardia con la sospecha de un infarto agudo de miocardio con supra-ST. Bien, siempre hay que hacer diagnóstico diferencial. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima.